Gracias, presidenta. Señorías, si hay algo que distingue a mi grupo, a Ciudadanos, es la búsqueda constante de ese necesario equilibrio que debe existir entre igualdad y libertad. Y justo esa debe ser la esencia de este debate. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las asociaciones LGTBI que están hoy con nosotros, con una mención especial a la FLGTB, redactora de esta ley. Os damos las gracias porque habéis sido pioneras en la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Gracias por impulsar la igualdad, denunciando una discriminación histórica y luchar día a día para que sea erradicada. Y damos también las gracias a todas esas personas que de manera individual, en su trabajo, en su familia, en su entorno, Silencio, por favor. Silencio. A esas personas que levantan la voz frente a las injusticias que sufren tantas personas LGTBI. Gracias. Gracias a todos vosotros, hoy podemos sentirnos más orgullosos del país en el que vivimos. Mientras países como Alemania acaban de legalizar el matrimonio homosexual, en el nuestro ya lleva 12 años siendo legal, a pesar de algunas trabas. Y yo quiero recordar y reconocer aquí también al socialista Pedro Cerolo, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar, presidente además en su día de la FLGTB y que tanto hizo porque se aprobara esa ley. Como decía Pedro, los países no solo exportan jamones, también exportan ideas y modelo de sociedad. En Ciudadanos queremos un modelo de sociedad en el que se respeten los derechos de todos y en el que sea garantizada esa libertad. Y sí, hemos dado pasos importantes, pero todavía queda mucho por hacer. La libertad es difícil de alcanzar y muy fácil de perder. Consideramos que es necesario una ley que aborde en su conjunto todas las formas de discriminación que sufren las personas LGTBI y que asegure la posibilidad de desarrollo personal, tanto en la esfera íntima como en la pública. Porque sí, esa discriminación existe, sigue existiendo. Todavía hay demasiados niños que van aterrados al colegio porque sufren la burla constante de sus compañeros. Adolescentes que terminan pensando que no valen nada solo por mostrarse como son frente a intolerantes que pretenden decidir sobre el resto, decidir cómo vestir, cómo hablar, cómo sentir. Adolescentes que se suicidan, lo decía la diputada de Esquerra, como Alan, que con 17 años decidió quitarse la vida porque ya no soportaba más el acoso al que había sido sometido. Alan consiguió un DNI acorde con su sexo sentido, pero eso no fue suficiente. No será suficiente para ningún adolescente transexual. Hay también demasiadas personas a las que se les ha robado una gran parte de su vida, personas que no han podido mostrarse como son hasta una edad avanzada o hasta que se han trasladado su lugar de residencia. Hay todavía demasiadas personas que ven limitados hasta niveles extremos sus derechos laborales. Hay demasiadas personas prácticamente invisibilizadas, como los bisexuales o los intersexuales. Muchos intersexuales que se han visto sometidos a mutilación genital sin su consentimiento, sin el consentimiento de sus padres. Muchas personas a las que se sigue tratando como enfermas sin serlo. Muchas personas que sufren doble discriminación, las lesbianas, las mujeres transexuales, las personas con VIH. Hay demasiadas burlas y agresiones. Es preocupante que los delitos de odio hayan disminuido en todos los colectivos, excepto en el del colectivo LGTBI. Y preocupa también que esos agresores sean cada vez más jóvenes. Hay también niños, hijos de familia LGTBI, a los que se les margina por tener padres del mismo sexo. Hijos nacidos por gestación subrogada, a los que se les insulta y se les llama mercancía. Seamos responsables y respetuosos con las palabras que utilizamos, especialmente desde aquí, señorías. Nosotros podemos contribuir a cambiar todas esas actitudes, asegurar los derechos de las personas LGTBI. Tenemos la obligación, la responsabilidad y una deuda con todas ellas, con nuestra sociedad. Pero debo decir que esta ley se podría haber planteado de otra manera. Ciudadanos ya manifestó a la FLGTB que había graves defectos que se debían corregir antes de que fuera presentada. Podía haberse planteado con el consenso de muchos grupos parlamentarios. No se hizo así, quizá porque el Grupo Podemos, que parece estar de promoción, necesita material para sus vídeos semanales de Twitter, en los que muestran lo mucho que trabajan. Pero, señorías, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y las prisas no son buenas consejeras.
Para ustedes parece ser que lo importante era adelantarse a cualquier otro grupo para apropiarse de la bandera correspondiente y ni las personas ni los derechos son tantos que apuntarse. Ciudadanos también representa a las personas LGTBI y siempre estará por la defensa de sus derechos y de su libertad. Todo esto demuestra una vez más la utilización partidista que pretenden hacer de determinados asuntos. Y, por cierto, señora García Puig, con el respeto y el aprecio que usted sabe que le tengo, me gustaría decirle algo. Ayer leí un artículo que publicaba en el que decía que la violencia ejercida sobre las personas LGTBI es violencia neoliberal. Yo, normalmente, cuando ustedes utilizan este término, la verdad, suelo perder el interés, pero como este asunto me preocupa especialmente y hoy debatíamos aquí esta ley, continué leyendo. Ni una mínima explicación sobre ello. A ver si luego me lo aclara usted. Pero no estaría mal que antes investigase un poco sobre comunismo y homosexualidad. Engels decía que era... Engels decía que era una monstruosidad moral. Stalin hizo de ella un delito con durísimas penas. ¿Cuántos homosexuales fueron enviados al Gulag en la antigua Unión Soviética? ¿Y qué me dice Morales, referente para algunos, que hace poco dijo que la homosexualidad era una desviación o es una desviación por comer pollo? Mire, la violencia no es ni neoliberal ni socialdemócrata y fíjese, ni siquiera pienso que sea comunista a pesar de estos antecedentes y del daño que ha hecho el comunismo al colectivo LGTBI. Así que dejen ustedes de intentar dividir a la sociedad con conceptos trasnochados, por favor. Y dicho esto, esta ley contiene puntos muy positivos que apoyaremos. Políticas proactivas públicas, mecanismos de control de deficiencias, de evaluación de políticas. Regula además los derechos en todos los ámbitos sociales y trata la educación como un pilar básico, algo que Ciudadanos valora especialmente. Fundamental, como aquí se plantea, la atención sanitaria despatologizada en las personas transexuales y transgénero. Y aplaudimos también que esta ley incorpore a las mujeres transexuales como víctimas de violencia machista. Pero, como les decía, las prisas no son buenas consejeras. Esta ley tiene un vicio central y determinante. El Estado carece de competencia para aprobar una ley que se declara a sí mismo supletoria. Así ustedes hacen un totum revolutum, como se ha apuntado antes, mezclando competencias del Estado con competencias de las comunidades autónomas y se creen que lo arreglan añadiendo esa disposición que declara supletoria toda la ley. Tal y como está, esta ley podría ser declarada inconstitucional. Además, la ley podría estar vulnerando derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva, como la libertad de expresión. Algunos ya la han llamado la ley Mordaza, incluso, por cierto, un exdiputado de su partido. Crean ustedes una agencia estatal sin los mínimos requisitos que éstas deben cumplir, con potestad sancionadora y siendo a la vez juez y parte, sin ninguna imparcialidad. Hay puntos, además, que merecen un debate mucho más profundo, como el de la violencia intragénero. Se recurre a vaguedades en los términos, lo que traería consigo una grave inseguridad jurídica. Además, paradójicamente, esta ley contra la discriminación podría estar incurriendo también en discriminación en sí misma. Habla de garantizar los derechos reproductivos de las personas con capacidad de gestar, olvidando a propósito, porque nos consta que la ley se cambió, a las personas que no tienen esa capacidad, pero sí la posibilidad de ser padres a través de métodos como la adopción o la gestación subrogada. Votaremos sí a la toma en consideración de esta ley, pero cambiaremos con enmiendas todos estos defectos que hemos señalado. En definitiva, votaremos sí a la libertad, sí a la igualdad, sí a la diversidad, pero lo que no haremos nunca será aceptar discriminación alguna en una ley que, en teoría, pretende ser todo lo contrario. Muchas gracias.